Hoy vamos a tener un tema realmente especial, un tema que va a tener continuidad, habrá más de una parte. Va a ser precisamente Laudato Si, el peligro de la nueva encíclica del Papa. Vamos a desglosarla, no toda, pero seleccionaremos las partes más importantes. Haremos un recorrido por el antes de cuando saliera esta encíclica y también de los resultados posteriores. Todo en un momento. Vamos a ello. Como os decía, vamos a tratar el tema Laudato Si, el peligro de la nueva encíclica del Papa. Vamos a ver cosas realmente sorprendentes. Vamos a destapar qué hay detrás, en verdad, de esta encíclica que no precisamente se va comentando por tantos lugares. Sabéis que se está dando una cierta imagen, es la que interesa a este mundo. Vamos a buscar qué más hay. Y lo haremos precisamente situándonos antes de publicarse la encíclica. Un asesor de Abbott acusa a la ONU de usar el cambio climático para imponer un mandato autoritario mundial. Un asesor del primer ministro de Australia, Tony Abbott, ha acusado este viernes a Naciones Unidas de utilizar el cambio climático para intentar imponer un mandato autoritario a nivel mundial. Unas declaraciones de las que se ha distanciado rápidamente el ministro de Medio Ambiente, Greg Hunt. En un artículo de opinión publicado por el diario de australiano Maurice Newman, ha puesto en duda las pruebas científicas que demuestran la existencia del cambio climático, recalcando que la población ha estado sujeta a las extravagancias de los catastrofistas desde hace casi 50 años. Así, Newman ha cargado duramente contra la Secretaría Ejecutiva de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, Cristiana Figueras, asegurando que tiene una agenda destinada a concentrar la autoridad política. Figueras ha sido grabada diciendo que la democracia es un mal sistema político para combatir el calentamiento global. Dice que la China comunista es el mejor modelo. Ha dicho en su artículo tal y como ha recogido la cadena de televisión australiana ABC. No se trata de hechos o de lógica, se trata de un nuevo orden mundial bajo el control de Naciones Unidas, ha sostenido Newman, quien ha apuntado que Australia debe resistir ante cualquier acción durante la cumbre del clima que se celebrará este año en París. En este sentido, ha manifestado que resistir será algo difícil desde el punto de vista político, pero se debe resistir. Ya estamos pagando un precio social y económico innecesario por estos gestos vacíos. Es suficiente, ha zanjado. Por su parte, Hunt se ha desvinculado de los puntos de vista del asesor de Abbott. No es algo que yo haya expresado ni algo que expresaría, ha dicho, recalcando que el gobierno trabaja con todas las partes para hacer frente al cambio climático. Queremos hacer frente al problema y estamos trabajando con otros países y con las organizaciones internacionales. Los individuos tienen derecho a tener su punto de vista. Nuestra postura es la de trabajar de forma constructiva con todas las partes a nivel internacional, ha remachado. Pues bien, ya hemos visto que hay algunas personas que precisamente no es que estén plenamente de acuerdo
con la agenda sobre el cambio climático. Si os dais cuenta, estamos hablando de un personaje importante, no es uno cualquiera que dé su opinión y ya está. Pero ya sabéis que posicionarse contra este cambio climático evidentemente significa un montón de cosas y difícilmente alguna positiva para el que sostenga esa postura. Pero os habéis dado cuenta, este hombre nos hablaba que todo va encarado hacia un gobierno mundial. Veremos si esto es así y si esto también está incluido en la encíclica del Papa. Pero antes vamos a seguir profundizando en algunos acontecimientos que se desarrollaron justo antes de esta encíclica. El hombre no es el dueño de la creación, sino su administrador. Así lo afirmó el arzobispo Silvano Tomasi, representante permanente de la Santa Sede ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, durante el informe técnico sobre clima y salud de la 68 Asamblea Mundial de la Salud. Ya veis que sobre el clima y la salud se lleva hablando muchísimo tiempo, pero precisamente justo antes de salir la encíclica papal ha habido un bombardeo mediático continuo al respecto. Mirad qué nos dice el arzobispo. El arzobispo Silvano Tomasi, representante permanente de la Santa Sede ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, afirmó que el imperativo moral de respetar y proteger la naturaleza no es un tema nuevo para las tradiciones religiosas, ya que añadió, el hombre no es el dueño de la creación, sino su administrador. Con motivo de la 68 Asamblea Mundial de la Salud, el nuncio apostólico señaló que la Iglesia Católica ha expresado públicamente y con fuerza su preocupación por el daño causado a la naturaleza por unos pocos privilegiados, mientras que la salud y el bienestar de la inmensa mayoría de los seres humanos están siendo amenazados por causas ajenas a su voluntad. Mirad cómo lo que nos está diciendo es que hay unos pocos que son los que están causando el daño a la naturaleza, son personas que de esto evidentemente sacan sus dividendos, pero en consecuencia el resto de la humanidad sufre esta tragedia. Durante su breve intervención se refirió también a un foro de científicos y líderes religiosos organizado el pasado 28 de abril en el Vaticano por la Pontificia Academia de las Ciencias bajo el lema «Proteger la Tierra, dignificar la humanidad, dimensiones morales del cambio climático y desarrollo humano sostenible». Ya veis cómo se estaba preparando toda la situación. En este encuentro, recordó Monseñor Tomasi, los participantes señalaron que el cambio climático inducido por los humanos es una realidad científica y destacaron que su mitigación decisiva es un imperativo moral y religioso para la humanidad. Ya veis que dicen que no hay duda, es realidad científica el cambio climático inducido por los seres humanos. Más adelante veremos si esto es todo exactamente así. Pero sobre todo, daos cuenta, un imperativo moral y religioso para la humanidad. Están asociando ya los dos conceptos, medio ambiente y el ser humano. Tienen que ir juntos, unidos, porque si alguien hace lo contrario, evidentemente va a causar problemas para el resto del planeta. El arzobispo italiano siguió indicando que, como sostuvieron los asistentes a la citada conferencia convocada por la Santa Sede, la cumbre sobre el cambio climático que se celebrará en diciembre en París podría ser la última oportunidad efectiva para negociar acuerdos que mantengan el calentamiento provocado por los humanos por debajo de los 2 grados Celsius. En París, en diciembre, habrá precisamente esta cumbre sobre el cambio climático. Y evidentemente, antes de que este momento se dé, se irán preparando aún más cuestiones que irán saliendo a la luz pública, una presión mediática al respecto, para que las personas tomen una posición. Y no solo las personas, sino los gobiernos en general. Y veremos todo esto dónde nos va a llevar. Sigue diciendo, el pontífice nunca ha ocultado su enorme preocupación ante el que considera uno de los más grandes desafíos de la humanidad, la custodia de la creación. El propio secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, habló recientemente con Francisco sobre su esperada encíclica dedicada a la ecología. Para el dirigente de Naciones Unidas, este documento transmitirá al mundo que proteger nuestro medio ambiente es un imperativo moral urgente y un deber sagrado para toda la gente con fe y conciencia. Por tanto, ya vemos a Ban Ki-moon, presidente de la ONU, plenamente implicado en este proceso.
apoyo total con lo que el Papa Francisco está presentando y con lo que nos están presentando tantos medios de comunicación como muchísimos científicos. Pero una vez más vemos que se está uniendo el problema del medio ambiente con algo que tiene que ver con la moral. ¿Esto nos va a traer consecuencias? Ya lo veremos. Este otro artículo que salió, San Francisco de Asís dará el título a la nueva encíclica. El director de la librería editora vaticana, padre Giuseppe Costa, adelantó que el documento papal dedicado a la protección de la creación se presentará a mediados de junio y se titulará Laudato Si. Mirad qué interesante. San Francisco de Asís dará el título a la nueva encíclica. ¿Qué tiene que ver San Francisco de Asís con esta encíclica, con su título? Ahora nos irá desglosando unos detalles que vale la pena tener en cuenta, porque esto nos va a llevar hasta el inicio del mismísimo pontificado de este Papa. El posible nombre del documento papal está tomado del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, que fue escrito en dialecto de Umbria en torno al 1226 y es considerado el texto más antiguo de la literatura italiana. En este célebre poema, el poverello glorifica al Señor y loa las maravillas de la creación. Ya sabéis, el poverello era como designaban a San Francisco de Asís. El 13 de marzo del 2013, el cardenal Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el primer pontífice que tomaba el nombre de Francisco, lanzando de ese modo un primer mensaje al mundo. Para mí, Francisco de Asís es el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre que ama y custodia la creación. En este momento, también nosotros mantenemos con la creación una relación no tan buena, ¿no? Es el hombre que nos da este espíritu de paz, el hombre pobre, explicó a los periodistas. Evidentemente nos estaba ya diciendo prácticamente que tomar el nombre de Papa Francisco implicaba directamente todo esto. Y era un mensaje clarísimo, el cual evidentemente nos iba a llevar precisamente a esa encíclica. Pero lo que está claro es que nos está describiendo el papel que el Papa tomaría ante el mundo, precisamente con estos mismos aportes de San Francisco de Asís, pasados a la actualidad, aprovechando lo que él mismo había hecho antes, y a partir de ahora, con ese espíritu Francisco en él, haciendo precisamente toda esta cuestión para llevar el mundo al punto que estaban buscando desde hace muchos años. En la homilía de la misa de inauguración de su pontificado, ante dignatarios de todo el planeta, el Santo Padre afirmó que el fundador de la Orden Franciscana nos enseña a tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el medio ambiente en que vivimos. En este sentido, invitó a los presentes a ser custodios de la naturaleza creada, del proyecto de Dios inscrito en la naturaleza, custodios de los demás y custodios del medio ambiente. Y pidió que no dejemos que los signos de destrucción y de muerte se sumen al caminar de nuestro mundo. Ya veis, una vez más, se relaciona la naturaleza, la creación, con ser nosotros custodios del medio ambiente y por tanto también custodios de los demás. La cual cosa quiere decir que bajo este prisma, toda la humanidad debe andar en un mismo parámetro para poder seguir algo que vaya bien absolutamente para todo el mundo. De lo contrario, dejas de ser un custodio de los demás, dejas de ser un custodio del medio ambiente, si no aplicas exactamente lo que todo este grupo que antes hemos citado están mencionando. Durante el vuelo de regreso de Corea del Sur, el pontífice comentó también a los periodistas que el primer borrador de la encíclica, elaborado por el equipo del cardenal Peter Turkson, resultaba demasiado voluminoso, pues incluía contribuciones de muchos expertos. Así el Papa adelantó que el texto final sería mucho más breve y dejaría de lado las discusiones porque una encíclica debe ser magisterial basada en certezas. Atención a esto, basada en certezas, dice. Las hipótesis se pueden mencionar en las notas como tales hipótesis, pero no en el cuerpo de la encíclica, que es un documento doctrinal y requiere certeza. Por tanto, iremos viendo si realmente esa encíclica que dice que requiere certeza, realmente la tiene, porque se basa en datos científicos.
A través de numerosas conferencias de las que hemos ido presentando hasta ahora, hemos ido viendo cómo muchos de esos datos científicos han sido manipulados y lo hemos presentado con las noticias de medios informativos que así lo acreditaban. No es ningún invento. Entonces, ¿por qué ahora resulta que nos dicen que todo esto es certeza? Iremos viendo qué más hay detrás. El Papa y el C9, reforma de la curia, futura encíclica y medios de comunicación. Pues bien, vamos a ver precisamente en qué momento se presenta a los medios de comunicación esta encíclica. Un jueves, sí, pero ¿qué día de número? 18. Ya sabéis, otra forma de decir 666. Bueno, ¿será una casualidad? Ya iremos viendo. El Papa Francisco prepara encíclicas sobre el medio ambiente. En su bendición dominical y ante miles de personas en la plaza de San Pedro, el pontífice dijo que su primera encíclica saldría el jueves e invitó a prestar atención a la degradación ecológica a nuestro alrededor. Mirad qué destacamos de aquí. Esta encíclica está dirigida a todo el mundo. Oremos para que todo el mundo pueda recibir el mensaje y crecer en la responsabilidad hacia la casa común que Dios nos ha dado, pronunció. El esperado documento será presentado por el Vaticano en conferencia de prensa y en él se subraya la insistencia de Francisco de que no es solo para los católicos. Los ponentes son un cardenal vaticano, un teólogo ortodoxo griego y un científico ateo. Mirad qué combinación tan perfecta para mostrar que sencillamente esta encíclica tiene que abarcar evidentemente no solo a los católicos, sino que tiene que abarcar, como él dice, hace referencia a todo el mundo. Y precisamente por las muestras que nos da con estas tres personas, básicamente es una representación un poco general de todos ellos. El Papa Francisco exige responsabilidad ante el destrozo del planeta. Durante su audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, antes de publicar este jueves su encíclica sobre los problemas ecológicos. En ella el Sumo Pontífice condena a las grandes compañías y a los gobernantes de los países poderosos que han contribuido al cambio climático y a la pobreza minando los recursos naturales. Ya vemos pues que ahora, con sus palabras, se yergue como alguien que pone a la gente en su sitio. Sí, al menos aparentemente es lo que hace, ¿no? Cita a las grandes compañías y a los gobernantes de los países más poderosos como los culpables de ese cambio climático. Iremos viendo si hay también relación de todo esto con incluso el papado. ¿Por qué puede ser que por un lado contribuya tanto a asociarse con estos dirigentes de los gobiernos mundiales y con compañías donde tienen también sus acciones, el Vaticano, y a su vez se muestre públicamente como condenándolos? ¿No es algo raro esto? Mañana, como saben, será publicada la encíclica sobre la protección de la casa común, que es la creación. Esta casa nuestra se está destrozando. Por lo tanto, el mío es un llamamiento a la responsabilidad, dijo el Papa Francisco, subrayando que el deterioro medioambiental afecta en primer lugar a los más pobres. Fijaos una vez más, su nombre Francisco iba a favor de los pobres, ¿no? Pues una vez más también nos está diciendo medio ambiente relacionado directamente con los que más van a sufrir, los pobres. Algo hay que hacer para ayudarlos. En su encíclica, que será publicada este jueves y que fue anticipada por la prensa italiana, el Papa Francisco condena problemas medioambientales como la contaminación, el cambio climático, la mala gestión del agua, la pérdida de la biodiversidad y la gran desigualdad entre regiones ricas y pobres. Por tanto, se yergue como verdaderamente el defensor de la causa mundial. El Sumo Pontífice atribuye muchos de los problemas ecológicos a la actitud de las grandes empresas y gobernantes que deben prestar más atención a esta cuestión, escribe la República. Y ahora lo que vamos a hacer es entrar precisamente en la parte más destacada de esta encíclica. No vamos a leerla toda, es extensa. Lo que iremos haciendo es destacar las partes más importantes. Es cierto que va a tener mucha lectura, porque es necesario ver las declaraciones en su contexto, pero también va a ser necesario
porque precisamente a través de esas declaraciones, en esos contextos, nos vamos a ir dando cuenta del verdadero peligro que engloba esta encíclica papal y que está pasando tan desapercibido por tantos medios de comunicación. Aquí la tenéis, el autor, Francesco, el Papa, Laudato Si, alabado seas. Y esta es la encíclica tal cual aparece editada por la propia editorial del Vaticano. Por cierto, mirad la imagen, representa ya a San Francisco de Asís, hablando con los animales o bendiciéndolos, todos cerca, sean aves, sean peces, sea lo que sea. Vamos a ver precisamente en esta encíclica, la primera que escribe el Papa, teóricamente solo. La anterior la hizo terminando el trabajo del anterior Papa. Vamos a ver una vez más cómo nos sigue diciendo sobre el cuidado de la casa común. Está hablando de nuestra tierra. Evidentemente es una casa común. ¿Quién puede negar que esto es así? Pues ahora iremos viendo más detallitos. Ya veis que vamos directamente al punto número 7, nos hemos saltado unos cuantos, y iremos desglosando las partes que creo que vale la pena destacar. Unidos por una misma preocupación. Estos aportes de los papas recogen la reflexión de innumerables científicos, filósofos, teólogos y organizaciones sociales que enriquecieron el pensamiento de la Iglesia sobre estas cuestiones. Pero no podemos ignorar que también fuera de la Iglesia católica, otras iglesias y comunidades cristianas, como también otras religiones, han desarrollado una amplia preocupación y una valiosa reflexión sobre estos temas que nos preocupan a todos. Para poner solo un ejemplo destacable, quiero recoger brevemente parte del aporte del querido patriarca ecuménico Bartolomé, con el que compartimos la esperanza de la comunión eclesial plena. Ya veis que precisamente fue, primero de todos, el patriarca ecuménico Bartolomé el que inició este movimiento sobre la cuestión ecológica a nivel religioso. Y el Papa recoge ese eco, lo hace también suyo o lo comparten juntos, y es lo que intentan transmitir automáticamente a todo el mundo. Es interesante ver cómo son dos religiones cristianas las dos, pero separadas, las que están trabajando conjuntamente por lo mismo. Entre otras, que hemos visto que también las citaba. El clima como bien común. El clima es un bien común de todos y para todos. A nivel global, es un sistema complejo relacionado con muchas condiciones esenciales para la vida humana. Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático. En las últimas décadas, este calentamiento ha estado acompañado del constante crecimiento del nivel del mar, y además es difícil no relacionarlo con el aumento de eventos meteorológicos extremos, más allá de que no pueda atribuirse una causa científicamente determinable a cada fenómeno particular. Ahora me detengo un momento para documentaros algo. ¿Os habéis dado cuenta de cómo las desgracias meteorológicas, medioambientales en general, sobre todo las que tienen que ver con el clima, llevan unos años que van en aumento? Pues preparaos porque seguramente vamos a ver desde ahora en adelante muchísimos más. Sigamos. La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo para combatir este calentamiento, o al menos las causas humanas que lo producen o acentúan. Mirad cómo ya nos va posicionando en que necesitamos un cambio de vida en general. Y todo esto debido al cambio climático. ¿Pero qué cambio de vida? Tiene que ver también con la economía. Tendrá que ver con muchos otros factores. Ya lo iremos viendo también. Es verdad que hay otros factores, como el vulcanismo, las variaciones de la órbita y del eje de la Tierra, o el ciclo solar. Pero numerosos estudios científicos señalan que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero, anhídrido carbónico, metano, óxidos de nitrógeno y otros, emitidos sobre todo a causa de la actividad humana. Al concentrarse en la atmósfera, impiden que el calor de los rayos solares reflejados por la Tierra se disperse en el espacio.
Esto se ve potenciado especialmente por el patrón de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles, que hace al corazón del sistema energético mundial. También ha incidido el aumento en la práctica del cambio de usos del suelo, principalmente la deforestación para agricultura. Ya vemos cómo nos están hablando de la cantidad de deforestación que llega a haber. Precisamente esta misma semana ha salido una noticia de datos que demuestran que hay muchísimos más árboles de los que se habían contabilizado en el mundo. Y ha sido un dato que les ha sorprendido hasta a los propios científicos. Pero no pocos, muchísimos más. A pesar de todo, fijaos cómo mientras va hablando de toda esta cuestión, nos habla de lo que el hombre está haciendo, contaminando básicamente con utilizar lo que proviene del petróleo. Pero en ningún momento nos habla de si hay algo más que puede cambiar el clima, aparte de las cosas que él ha citado, y que también sean provocadas por el hombre, incluso por algunos ciertos gobiernos. De esto también hablaremos. Y eso que ya hemos hablado bastantes veces en conferencias de ello. En el punto 24 nos dice: a su vez, el calentamiento tiene efectos sobre el ciclo del carbono. Crea un círculo vicioso que agrava aún más la situación y que afectará la disponibilidad de recursos imprescindibles como el agua potable, la energía y la producción agrícola de las zonas más cálidas, y provocará la extinción de parte de la biodiversidad del planeta. Mirad cómo el agua también quedará afectado. El derretimiento de los hielos polares y de planicies de altura amenaza con una liberación de alto riesgo de gas metano, y la descomposición de la materia orgánica congelada podría acentuar todavía más la emanación de anhídrido carbónico. Mirad cómo aquí ya entra el efecto de los hielos polares deshaciéndose. Esto es algo que va a ser primordial, y sobre todo cuando presentemos ya prácticamente las últimas partes o la última parte de toda esta temática, nos daremos cuenta qué hay detrás de ese deshielo en los polos. Pero evidentemente aquí solo nos recoge esta cuestión. Luego ya seguiremos viendo más. A su vez, la pérdida de selvas tropicales empeora las cosas, ya que ayudan a mitigar el cambio climático. La contaminación que produce el anhídrido carbónico aumenta la acidez de los océanos y compromete la cadena alimentaria marina. Si la actual tendencia continúa, este siglo podría ser testigo de cambios climáticos inauditos y de una destrucción sin precedentes de los ecosistemas, con graves consecuencias para todos nosotros. El crecimiento del nivel del mar, por ejemplo, puede crear situaciones de extrema gravedad si se tiene en cuenta que la cuarta parte de la población mundial vive junto al mar o muy cerca de él, y la mayor parte de las megaciudades están situadas en zonas costeras. Bien, sobre esto quizás haría falta también analizar algunos escritos proféticos que hablan de la destrucción de las grandes ciudades costeras. Cuando esas profecías se escribieron hace tantos años, nadie hubiese imaginado que todo era por una cuestión de cambio climático. Pues parece ser que ahora, con el paso de los años, estamos viendo que eso podría provocarlo. Lo que está claro es que, tal como nos lo plantean, va a haber una destrucción impresionante de grandes ciudades marinas, costeras, si esto no cambia. Y sabemos que esto no va a cambiar. Parte número 25. El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Los peores impactos probablemente recaerán en las próximas décadas sobre los países en desarrollo. O sea que va a afectar ¿a quién? A los pobres que intentan ir subiendo. Muchos pobres viven en lugares particularmente afectados por fenómenos relacionados con el calentamiento, y sus medios de subsistencia dependen fuertemente de las reservas naturales y de los servicios ecosistémicos, como la agricultura, la pesca y los recursos forestales. No tienen otras actividades financieras y otros recursos que les permitan adaptarse a los impactos climáticos o hacer frente a situaciones catastróficas, y poseen poco acceso a servicios sociales y a protección. Por ejemplo,
Los cambios del clima originan migraciones de animales y vegetales que no siempre pueden adaptarse, y esto a su vez afecta a los recursos productivos de los más pobres, quienes también se ven obligados a migrar con gran incertidumbre por el futuro de sus vidas y de sus hijos. Mirad cómo aquí también se está hablando ya del tema de migración debido a cuestiones climáticas. En este punto no está hablando solo de guerras, sino precisamente se centra en cuestiones por cuestión climática, que los pobres lo van a pasar mal porque están en lugares vulnerables, muy vulnerables, y por tanto deberán ir hacia otros lugares. Es trágico el aumento de los migrantes, huyendo de la miseria empeorada por la degradación ambiental, que no son reconocidos como refugiados en las convenciones internacionales y llevan el peso de sus vidas abandonadas sin protección normativa alguna. Mirad ahora cómo ya nos habla directamente de estos refugiados, Lamentablemente hay una general indiferencia ante estas tragedias que suceden ahora mismo en distintas partes del mundo. La falta de reacciones ante estos dramas de nuestros hermanos y hermanas es un signo de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se funda toda sociedad civil. Por tanto, ya nos va encarando que si queremos que la sociedad civil funcione a nivel mundial, debemos mirarnos todas estas cuestiones, estos dramas. Y evidentemente habrá que legislar, porque si dice que esto no lo recogen las convenciones internacionales, algo habrá que hacer. Punto número 31. Una mayor escasez de agua provocará el aumento del costo de los alimentos y de distintos productos que dependen de su uso. Por cierto, ¿os habéis fijado que también hay lugares que el agua va escaseando? Y lo curioso es que también algunas grandes marcas comerciales se han ido adueñando precisamente de esos manantiales donde hay esas cantidades de agua. Bueno, sigamos. Algunos estudios han alertado sobre la posibilidad de sufrir una escasez aguda de agua dentro de pocas décadas si no se actúa con urgencia. Los impactos ambientales podrían afectar a miles de millones de personas, pero es previsible que el control del agua por parte de grandes empresas mundiales se convierta en una de las principales fuentes de conflictos de este siglo. Mirad, ellos mismos ya nos lo están citando. Está en manos privadas y, por tanto, esto puede generar conflictos. Y nos está hablando de miles de millones de personas. Cuando leemos textos, profecías que nos hablan también de destrucciones de millones de personas que van a morir, todo esto también serán factores a tener en cuenta. Punto número 70. En la narración sobre Caín y Abel, vemos que los celos condujeron a Caín a cometer la injusticia extrema con su hermano. Esto a su vez provocó una ruptura de la relación entre Caín y Dios y entre Caín y la tierra, de la cual fue exiliado. Este pasaje se resume en la dramática conversación de Dios con Caín. Dios pregunta: ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín responde que no lo sabe y Dios le insiste: ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo. Ahora serás maldito y te alejarás de esta tierra. Cita Génesis 4, del 9 al 11. El descuido en el empeño de cultivar y mantener una relación adecuada con el vecino, hacia el cual tengo el deber del cuidado y de la custodia, destruye mi relación interior conmigo mismo, con los demás, con Dios y con la tierra. Cuando todas estas relaciones son descuidadas, cuando la justicia ya no habita en la tierra, la Biblia nos dice que toda la vida está en peligro. Esto es lo que nos enseña la narración sobre Noé, cuando Dios amenaza con exterminar la humanidad por su constante incapacidad de vivir a la altura de las exigencias de la justicia y de la paz. He decidido acabar con todos los seres humanos porque la tierra a causa de ellos está llena de violencia. Génesis 6:13. En estos relatos tan antiguos, cargados de profundo simbolismo, ya estaba contenida una convicción actual, que todo está relacionado y que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. Aquí nos lo deja muy claro. Para ellos, todo esto es simbolismo. Primero, que no fue cierto.
son solo enseñanzas que tienen sus símbolos. Y esos símbolos se pueden trasladar a la actualidad, de lo cual hemos de extraer una lección. Pero están echando por tierra que los relatos de la creación y del diluvio, bueno, la creación, incluso la descendencia después de Adán y Eva, fuera cierta, tal cual está registrada en las Escrituras, y que todo esto del diluvio de Noé y el arca y demás, pues que tampoco, solo hay que extraer lecciones. Pero eso sí, unas lecciones que nos dicen que todo va asociado y por tanto nada es inseparable de esa fraternidad de justicia y de fidelidad a los demás. El punto número 71. Aunque la maldad se extendía sobre la faz de la tierra, Génesis 6:5, y a Dios le pesó haber creado al hombre en la tierra, Génesis 6:6, sin embargo, a través de Noé, que todavía se conservaba íntegro y justo, decidió abrir un camino de salvación. Así dio a la humanidad la posibilidad de un nuevo comienzo. Basta un hombre bueno para que haya esperanza. Y mirad ahora qué nos dice. La tradición bíblica establece claramente que esta rehabilitación implica el redescubrimiento y el respeto de los ritmos inscritos en la naturaleza por la mano del Creador. Me detengo un momento para decir, basta un hombre bueno para que haya esperanza. ¿Hace referencia al mismo, acaso? Como una comparación, un símbolo de Noé. Esto se muestra, por ejemplo, en la ley del Shabbat. El séptimo día, Dios descansó de todas sus obras. Dios ordenó a Israel que cada séptimo día debía celebrarse como un día de descanso, un Shabbat. Cita Génesis 2, del 2 al 3, Éxodo 16, 23 y 20, 10. Por otra parte, también se instauró un año sabático para Israel y su tierra cada 7 años, y cita Levítico 25, del 1 al 4, durante el cual se daba un completo descanso a la tierra. No se sembraba y solo se cosechaba lo indispensable para subsistir y brindar hospitalidad. Levítico 25, del 4 al 6. Finalmente, pasadas 7 semanas de años, es decir, 49 años, se celebraba el jubileo, año de perdón universal y de liberación para todos los habitantes. Levítico 25, 10. El desarrollo de esta legislación trató de asegurar el equilibrio y la equidad en las relaciones del ser humano con los demás y con la tierra donde vivía y trabajaba. Nos damos cuenta que está asociando un día de reposo semanal y cita textualmente el versículo bíblico básicamente del mandamiento que dice que hay que guardar el sábado, entre otros, y también nos está hablando de toda esta cuestión de que va a haber un jubileo, un perdón universal, una liberación para todos los habitantes. Pero todo esto con el desarrollo de una legislación. Si todo esto es simbología, dice él, nos estará diciendo que hace falta implementar un día de reposo para todo el mundo, que él aquí cita como sábado. Pero evidentemente ya sabemos que ellos no van a hablar de sábado, del séptimo día de la semana tal cual, van a hablar de otro. Pero también de que habrá una legislación absolutamente para todos, para que pueda haber ese jubileo universal, una paz mundial. Sigue diciendo, pero al mismo tiempo era un reconocimiento de que el regalo de la tierra con sus frutos pertenece a todo el pueblo. Aquellos que cultivaban y custodiaban el territorio tenían que compartir sus frutos, especialmente con los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Mirad una vez más cómo está relacionando toda esta cuestión con la ayuda total al prójimo, con la ayuda a regular el sistema mundial, absoluto. Cómo la situación, el planteamiento de esta encíclica va entrando cada vez más en llevarnos todos juntos a un mismo punto. Cuando coseches la tierra, no llegues hasta la última orilla de tu campo, ni trates de aprovechar los restos de tu mies. No rebusques en la viña ni recojas los frutos caídos del huerto. Los dejarás para el pobre y el forastero. Esto está en Levítico 19, del 9 al 10. Era una de las leyes que Dios le dio a Moisés para que el pueblo cumpliera. ¿Y era precisamente para qué?
para que nadie fuese llevado a lo peor entre toda la sociedad, sino que pudiesen subsistir absolutamente todos, viniesen de donde viniesen, estuvieran donde estuvieran, con ellos. Punto número 81. Nos habla del ser humano, si bien supone también procesos evolutivos. Mirad, me detengo un momento antes de seguir leyendo la frase para ir precisamente a este recuadro que tenemos marcado en rojo. Es referencia número 49. El Catecismo explica que Dios quiso crear un mundo en camino hacia su perfección última y que esto implica la presencia de la imperfección y del mal físico. Y esto es el Catecismo de la Iglesia Católica, página 310. O sea que Dios no creó el mundo bueno, perfecto, sino que lo creó en plan chapuza, mal, para que finalmente hubiese una evolución para llegar a una perfección última. ¿Y esto qué quiere decir? Imperfección, mal físico, por tanto, ¿qué sucede para que haya una evolución? Proceso de muerte, de dolor. ¿Esto es lo que Dios enseña en su palabra? O sea que si vemos el registro bíblico y vemos lo que ellos nos dicen, no cuadra absolutamente para nada. Por más simbología que le quieran extraer, nos están diciendo cosas que no tocan, que no son ciertas, porque es totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Pero esto está en el Catecismo y aquí lo ponen y aún no se quejan, ni los católicos. ¿Será que los católicos acaso no han leído su Biblia? Andar hacia el camino de una perfección última quiere decir que va a suceder algo que hará que todo, según ellos, sea perfección. ¿Y esto acontecerá cuándo? Pues cuando todo este proceso que ellos están planteando se dé. Iremos viendo si realmente lo que ellos nos hablan tiene que ver con una segunda venida de Jesús que arregle absolutamente todo el mundo para siempre, o tiene que ver con alguna otra cuestión. Ya lo iremos viendo también. Mientras tanto, el punto 81 nos decía, el ser humano, si bien supone también procesos evolutivos, implica una novedad no explicable plenamente por la evolución de otros sistemas abiertos. Cada uno de nosotros tiene en sí una identidad personal, capaz de entrar en diálogo con los demás y con el mismo Dios. La capacidad de reflexión, la argumentación, la creatividad, la interpretación, la elaboración artística y otras capacidades inéditas muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico. La novedad cualitativa que implica el surgimiento de un ser personal dentro del universo material supone una acción directa de Dios, un llamado peculiar a la vida y a la relación de un tú a otro tú. A partir de los relatos bíblicos, consideramos al ser humano como sujeto, que nunca puede ser reducido a la categoría de objeto. Mirad, nos está destacando por encima de todo a la humanidad, ¿verdad? Somos creados por Dios, por tanto, evidentemente no somos un objeto. Hay que cuidar unos de otros. Y eso es lo que el Papa está proponiendo. Y él es el máximo garante público de que esto debe ser así. Al menos es como nos muestra. Punto número 87. Cuando tomamos conciencia del reflejo de Dios que hay en todo lo que existe, el corazón experimenta el deseo de adorar al Señor por todas sus criaturas y junto con ellas, como se expresa en el precioso himno de San Francisco de Asís. Y el himno dice, alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas. Y es bello y radiante con gran esplendor de ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Por tanto, ya nos está hablando de hermano sol, hermana luna, hermanas estrellas. Este lenguaje es la descripción más acertada. Bueno, esto lo escribió Francisco de Asís. Nos estamos dando cuenta que todo esto tiene que ver con algo más que religión cristiana, ¿eh? Tiene trascendencias
más de movimiento de nueva era, de espiritismo en definitiva, que no de cuestión bíblica. Pero mirad que nos sigue diciendo: alabado seas mi Señor por el hermano viento, y por el aire, y la nube, y el cielo sereno, y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas mi Señor por la hermana agua, la cual es muy humilde, y preciosa y casta. Alabado seas mi Señor por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. No sé si os dais cuenta, pero está citando los elementos básicos de la naturaleza como hermanos. ¿No recuerda nada esto? ¿A ninguna creencia espiritualista? Punto número 92. Antes de leerlo, lo que nos queda claro es que Francisco de Asís fue inspirado realmente. Otra cosa es por quién. Y que realmente esa inspiración iba a servir a lo largo de los siglos para que este actual Papa lo recogiera y cogiese ese mismo espíritu de Francisco en él y lo expusiera. Y lo expusiera precisamente para llevarnos a un objetivo que tiene muy bien delineado. El punto 92 nos dice: por otra parte, cuando el corazón está auténticamente abierto a una comunión universal, nada ni nadie está excluido de esa fraternidad. Nada ni nadie. Por consiguiente, también es verdad que la indiferencia o la crueldad ante las demás criaturas de este mundo siempre terminan trasladándose de algún modo al trato que damos a otros seres humanos. El corazón es uno solo, y la misma miseria que lleva a maltratar a un animal no tarda en manifestarse en la relación con las demás personas. Todo ensañamiento con cualquier criatura es contrario a la dignidad humana. ¿Está diciendo algo malo aquí? ¿Verdad que no? Todos estamos de acuerdo en esto. No podemos considerarnos grandes amantes si excluimos de nuestros intereses alguna parte de la realidad. Paz, justicia y conservación de la creación son tres temas absolutamente ligados, que no podrán apartarse para ser tratados individualmente, so pena de caer nuevamente en el reduccionismo. Y atención también ahora. Todo está relacionado, y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también con tierno cariño al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Río y a la Madre Tierra. Madre Tierra. Me gustaría que estas dos palabras en concreto, ya dejando los otros hermanitos que aparecen aquí, las retuvierais en vuestras mentes. Porque sobre la Madre Tierra vamos a seguir en una de las partes que tenemos preparadas para seguir con este análisis de esta encíclica del Papa. Madre Tierra. No olvidéis estas dos palabras, porque van a tener un gran peso en todo lo que vamos a mostrar y que va a terminar de mostrar en verdad, valga la redundancia, lo que hay por detrás de esta encíclica. Una agenda hecha desde hace muchos años y que pronto va a tener su culminación. Y lo vamos a ver paso a paso. En el punto 109 nos dice: el paradigma tecnocrático también tiende a ejercer su dominio sobre la economía y la política. La economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito, sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el ser humano. Las finanzas ahogan a la economía real. No se aprendieron las lecciones de la crisis financiera mundial y con mucha lentitud se aprenden las lecciones del deterioro ambiental. Mirad cómo nos está uniendo ya la crisis financiera, el deterioro ambiental. ¿Y qué nos va a llevar esto? En algunos círculos se sostienen que la economía actual y la tecnología resolverán todos los problemas ambientales, del mismo modo que se afirma, con lenguajes no académicos, que los problemas del hambre y la miseria en el mundo simplemente se resolverán con el crecimiento del mercado. No es una cuestión de teorías económicas, que quizás nadie se atreve hoy a defender, sino de su instalación en el desarrollo fáctico de la economía. Quienes no lo afirman con palabras lo sostienen con los hechos, cuando no parece preocuparles una justa dimensión de la producción, una mejor distribución de la riqueza, un cuidado responsable del ambiente o los derechos de las generaciones futuras. Mirad cómo nos ha englobado en un momento varios factores.
Con sus comportamientos expresan que el objetivo de maximizar los beneficios es suficiente. Pero el mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social. Mientras tanto, tenemos un superdesarrollo derrochador y consumista que contrasta de modo inaceptable con situaciones persistentes de miseria deshumanizadora. Y no se elaboran con suficiente celeridad instituciones económicas y cauces sociales que permitan a los más pobres acceder de manera regular a los recursos básicos. Mirad cómo está emprendiendo el tema de la economía de un modo tremendo, para decir que hace falta algo también que controle esa economía, porque de lo contrario esto no va a tener remedio y alguien tiene que estar por encima de todo esto. No se termina de advertir cuáles son las raíces más profundas de los actuales desajustes, que tienen que ver con la orientación, los fines, el sentido y el contexto social del crecimiento tecnológico y económico. En el punto 111, la cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes y parciales a los problemas que van apareciendo en torno a la degradación del ambiente, al agotamiento de las reservas naturales y a la contaminación. Debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático. Mirad en un momento todo lo que nos engloba, ¿eh? De otro modo, aún las mejores iniciativas ecologistas pueden terminar encerradas en la misma lógica globalizada. Buscar solo un remedio técnico a cada problema ambiental que surja es aislar cosas que en la realidad están entrelazadas y esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial. Y en el punto 117, la falta de preocupación por medir el daño a la naturaleza y el impacto ambiental de las decisiones es solo el reflejo muy visible de un desinterés por reconocer el mensaje que la naturaleza lleva inscrito en sus mismas estructuras. Cuando no se reconoce en la realidad misma el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad, por poner solo algunos ejemplos, difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza. Todo está conectado. Si el ser humano se declara autónomo de la realidad y se constituye en dominador absoluto, la misma base de su existencia se desmorona, porque, en vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la naturaleza. Mirad, nos habla de la rebelión de la naturaleza, ¿eh? Si no hacemos las cosas tal cual, la propia naturaleza se va a levantar en contra nuestro. Es lo que nos está diciendo, ¿eh? Pero os dais cuenta cómo después de tener toda esta lectura de este punto, nos estamos juntando en varios aspectos para mostrar que hace falta alguien que reúna todos esos conceptos y sea un líder moral para poder determinar cada cosa en su lugar y que sea en definitiva el personaje clave para que una estructura funcione. ¿Creemos que no está refiriendo esto? Ya lo iremos viendo si no. Punto 133. Es difícil emitir un juicio general sobre el desarrollo de organismos genéticamente modificados, vegetales o animales, médicos o agropecuarios, ya que pueden ser muy diversos entre sí y requerir distintas consideraciones. Ya sabéis que precisamente sobre lo que acabamos de hablar, el papado se mostró totalmente a favor de los transgénicos. Decían que no habían estudios que demostraran que eran perjudiciales para la salud. El mismo Vaticano está apoyando los transgénicos. Y ahora ya veis lo que nos está planteando. Por otra parte, los riesgos no siempre se atribuyen a la técnica misma, sino a su aplicación inadecuada o excesiva. En realidad, las mutaciones genéticas muchas veces fueron y son producidas por la misma naturaleza. Ni siquiera aquellas provocadas por la intervención humana son un fenómeno moderno. La domesticación de animales, el cruzamiento de especies y otras prácticas antiguas y universalmente aceptadas pueden incluirse en estas consideraciones. O sea, nos está determinando que esto y la modificación genética provocada actualmente es lo mismo.
Cabe recordar que el inicio de los desarrollos científicos de cereales transgénicos estuvo en la observación de una bacteria que natural y espontáneamente producía una modificación en el genoma de un vegetal. Pero en la naturaleza estos procesos tienen un ritmo lento, que no se compara con la velocidad que imponen los avances tecnológicos actuales, aun cuando estos avances tengan detrás un desarrollo científico de varios siglos. Por tanto, ya veis, todo esto está bien. Punto número 134. Si bien no hay comprobación contundente acerca del daño que podrían causar los cereales transgénicos a los seres humanos, y en algunas regiones su utilización ha provocado un crecimiento económico que ayudó a resolver problemas, hay dificultades importantes que no deben ser relativizadas. En muchos lugares, tras la introducción de estos cultivos, se constata una concentración de tierras productivas en manos de pocos debido a la progresiva desaparición de pequeños productores que, como consecuencia, etcétera, etcétera. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Pues sencillamente que a través de la manipulación genética, los transgénicos, hay productores que no pueden subsistir. Y hay empresas grandes que son los que llevan todo esto. Por tanto, deben recurrir a las personas que les suministran estos transgénicos para poder seguir haciendo sus cultivos. Y no todos pueden hacer esto. Entonces, unos van desapareciendo, son los que terminan en la pobreza, y otros son los que van en vías de desarrollo que dicen que va bien para el país. Porque, claro, suelen ser producciones grandes. Una vez más, detrás hay negocio. Y el Vaticano está apoyando eso a su vez. Hay cosas que no terminan de cuadrar, ¿no? En el punto 157 nos dice: el bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo integral. También reclama el bienestar social y el desarrollo de los diversos grupos intermedios, aplicando el principio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especialmente la familia, como la célula básica de la sociedad. Atención, porque a partir de ahora ya entramos en un punto determinante de toda la cuestión de esta encíclica, la familia. Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, la estabilidad y seguridad de un cierto orden que no se produce sin una atención particular a la justicia distributiva, cuya violación siempre genera violencia. Toda la sociedad, y en ella de manera especial el Estado, tiene la obligación de defender y promover el bien común. Mirad cómo antes nos hablaba en unos parámetros muy sociales. Por eso a este Papa le dicen algunos que sí es comunista. Cada vez más nos está hablando sobre esta cuestión. Y mirad cómo en todo ello va apareciendo ahora ya la familia. ¿Qué tiene que ver la familia con todo esto? Claro, enseguida por esquemas mentales asociamos que cualquier persona tiene familia normalmente. Y como consecuencia, si la familia no va bien, la sociedad no irá bien. Y si la sociedad no va bien en general, afectará también al medio ambiente. Y por tanto, todo es, ya sabéis, ese perro que da vueltas mordiéndose la cola y va haciendo círculos, ¿no? Pues bien, sigamos viendo qué más nos dice aquí. Punto 164. Diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional. Desde mediados del siglo pasado y superando muchas dificultades, se ha ido afirmando la tendencia a concebir el planeta como patria y la humanidad como pueblo que habita una casa de todos. O sea, en definitiva, ¿qué sería esto? La globalización, ¿no? Un mundo interdependiente no significa únicamente entender que las consecuencias perjudiciales de los estilos de vida, producción y consumo afectan a todos, sino principalmente procurar que las soluciones se propongan desde una perspectiva global y no solo en defensa de los intereses de algunos países. Y atención, la interdependencia nos obliga a pensar en un solo mundo, en un proyecto común. ¿No suena de nada este tipo de palabras? Sí, el nuevo orden mundial, pero ¿asociado a qué? Hay tres frases que de hecho definen ese nuevo orden mundial. Ya lo iremos viendo más adelante, pero que en definitiva lo hemos venido constatando a través de tantísimas conferencias. Se busca una unidad en varios aspectos. Pero mirad, un solo mundo, un proyecto común, y todos debemos estar precisamente
bajo ese proyecto sí o sí. Pero la misma inteligencia que se utilizó para un enorme desarrollo tecnológico no logra encontrar formas eficientes de gestión internacional en orden a resolver las graves dificultades ambientales y sociales. Para afrontar los problemas de fondo, que no pueden ser resueltos por acciones de países aislados, es indispensable un consenso mundial. ¿Habéis leído bien conmigo? Un consenso mundial que lleve, por ejemplo, a programar una agricultura sostenible y diversificada, a desarrollar formas renovables y poco contaminantes de energía, a fomentar una mayor eficiencia energética, a promover una gestión más adecuada de los recursos forestales y marinos, a asegurar a todos el acceso al agua potable. Un consenso mundial. Por tanto, ya nos está diciendo que no deben haber países legislando pequeños sobre todo esto. Tiene que haber algo, un gobierno supranacional, por el cual todos deban regirse. ¿No os dice nada todo esto? Ya lo iremos viendo aún más claramente a lo largo de estas temáticas. Punto número 166. El movimiento ecológico mundial ha hecho ya un largo recorrido, enriquecido por el esfuerzo de muchas organizaciones de la sociedad civil. No sería posible aquí mencionarlas a todas ni recorrer la historia de sus de sus aportes. Por cierto, ¿nadie se ha planteado quién está detrás de ese movimiento ecológico mundial? Pues buscad información y veréis quiénes son los que han estado en verdad detrás de todos esos movimientos desde hace años, preparándonos precisamente a lo largo de unos cuantos años para que llegásemos a este punto en el cual todos esos argumentos pudieran ser utilizados y bien vistos para tener ese gobierno supranacional que lo dirija todo. Y os vais a llevar sorpresas quién está detrás. Pero gracias a tanta entrega, las cuestiones ambientales han estado cada vez más presentes en la agenda pública y se han convertido en una invitación constante a pensar a largo plazo. No obstante, las cumbres mundiales sobre el ambiente de los últimos años no respondieron a las expectativas porque, por falta de decisión política, no alcanzaron acuerdos ambientales globales realmente significativos y eficaces. Por tanto, nos están planteando que a partir de ahora esta cuestión deberá cambiar. Tiene que haber decisión política para esos acuerdos ambientales. Y lo estamos viendo, ¿eh? Y a medida que avancemos en estas temáticas, veremos cómo estamos inmersos de lleno en ello. Punto 169. En el cuidado de la diversidad biológica y en lo relacionado con la desertificación, los avances han sido mucho menos significativos. En lo relacionado con el cambio climático, los avances son lamentablemente muy escasos. La reducción de gases de efecto invernadero requiere honestidad, valentía y responsabilidad, sobre todo de los países más poderosos y más contaminantes. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, denominada Río+20, Río de Janeiro 2012, emitió una extensa e ineficaz declaración final. Las negociaciones internacionales no pueden avanzar significativamente por las posiciones de los países que privilegian sus intereses nacionales sobre el bien común global. Ya vemos lo que nos está marcando, ¿eh? Hay algunos ciertos países que denuncian, sin citarlos, como los que están haciendo que todo esto no pueda posicionarse tal cual y, por tanto, hace falta algo, una vez más, nos lo viene diciendo solapadamente, que lo controle absolutamente todo. Quienes sufrirán las consecuencias que nosotros intentamos disimular recordarán esta falta de conciencia y de responsabilidad. Mientras se elaboraba esta encíclica, el debate ha adquirido una particular intensidad. ¡Qué casualidad, eh! Los creyentes no podemos dejar de pedirle a Dios por el avance positivo en las discusiones actuales, de manera que las generaciones futuras no sufran las consecuencias de imprudentes retardos. Por tanto, todo debe ser aplicado cuanto antes mejor. Y corre prisa, ¿eh? Corre mucha prisa. 173. Urgen acuerdos internacionales que se cumplan, dada la fragilidad de las instancias locales, para intervenir de modo eficaz. Las relaciones entre Estados deben resguardar la soberanía de cada uno, pero también establecer caminos consensuados para evitar catástrofes locales que terminarían afectando a todos. Hacen falta marcos regulatorios globales que impongan obligaciones
y que impidan acciones intolerables, como el hecho de que países poderosos expulsen a otros países residuos e industrias altamente contaminantes. Bueno, más claro no puede ser, hay que legislarlo todo y de un modo tremendo, porque precisamente, claro, los países que están haciendo lo que él cita aquí son países que precisamente son grandes productores y están detrás de prácticamente la economía mundial y de tantas cosas más. Entonces, ¿hace falta que alguien lidere esto? Sí, por supuesto, y los ponga a todos en el mismo cauce. Punto número 175. La misma lógica que dificulta tomar decisiones drásticas para invertir la tendencia al calentamiento global es la que no permite cumplir con el objetivo de erradicar la pobreza. Necesitamos una reacción global más responsable, que implica encarar al mismo tiempo la reducción de la contaminación y el desarrollo de los países y regiones pobres. El siglo XXI, mientras mantiene un sistema de gobernanza propio de épocas pasadas, es escenario de un debilitamiento de poder de los estados nacionales, sobre todo porque la dimensión económico-financiera de características transnacionales tiende a predominar sobre la política. En este contexto, se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales y dotadas de poder para sancionar. Ya vemos que cada vez son medidas más drásticas, ¿eh? Y todo supranacionalmente. Pero mirad ahora qué nos dice. Como afirmaba Benedicto XVI en la línea ya desarrollada por la doctrina social de la Iglesia, para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera, en mayúsculas, autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi predecesor, San Juan XXIII. ¿Vemos dónde nos está llevando la encíclica? Después de hacernos todos esos planteamientos como un embudo que nos llevan hacia un mismo punto, un desagüe, vemos ya cómo los pasos de la Iglesia Católica estaban siguiendo una agenda muy bien marcada a través de los distintos papas que han encabezado ese poder. Y para solucionarlo todo, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial. Es increíble. Nos están diciendo prácticamente que hace falta alguien que regule totalmente el mundo. Totalmente. Y esa autoridad política mundial, ¿quién la deberá llevar a cabo? Tiene que ser un líder de la moral, por supuesto. Porque si es alguien que no es un líder de la moral, no puede llegar a ese punto de autoridad para ser aceptado por los demás. ¿Va a ser solo esto una autoridad política mundial de un país, como pueden ser los Estados Unidos, que están cogiendo ahora ese papel? Bueno, eso tiene sus implicaciones, sí. Pero alguien tiene que estar también dominando ese poder. En esta perspectiva, la diplomacia adquiere una importancia inédita, en orden a promover estrategias internacionales que se anticipen a los problemas más graves que terminan afectando a todos. En el apartado 2, diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales, en el punto 176 nos dice: no solo hay ganadores y perdedores entre los países, sino también dentro de los países pobres, donde deben identificarse diversas responsabilidades. Por eso, las cuestiones relacionadas con el ambiente y con el desarrollo económico ya no se pueden plantear solo desde las diferencias entre los países, sino que requieren prestar atención a las políticas nacionales y locales. Por tanto, todo debe ser absolutamente controlado, desde la localidad más pequeña a las naciones. Y eso debe ser a través de una autoridad política mundial. Política y, evidentemente, moral. Punto número 179.
En algunos lugares se están desarrollando cooperativas para la explotación de energías renovables, que permiten el autoabastecimiento local e incluso la venta de excedentes. Este sencillo ejemplo indica que mientras el orden mundial existente se muestra impotente para asumir responsabilidades, la instancia local puede hacer una diferencia. Pues allí se puede generar una mayor responsabilidad, un fuerte sentido comunitario, una especial capacidad de cuidado y una creatividad más generosa, un entrañable amor a la propia tierra, así como se piensa en lo que se deja a los hijos y a los nietos. Estos valores tienen un arraigo muy hondo en las poblaciones aborígenes. Dado que el derecho a veces se muestra insuficiente debido a la corrupción, se requiere una decisión política presionada por la población. Presionada por la población. Decisión política presionada por la población. ¿Sabéis que había profecías que nos hablaban que habría una presión del pueblo hacia los políticos para conseguir una ley en las naciones? Pues sí. Y aquí vemos que nos está diciendo lo que va a acontecer. La sociedad, a través de organismos no gubernamentales y asociaciones intermedias, debe obligar a los gobiernos a desarrollar normativas, procedimientos y controles más rigurosos. Si los ciudadanos no controlan al poder político, nacional, regional y municipal, tampoco es posible un control de los daños ambientales. Por otra parte, las legislaciones de los municipios pueden ser más eficaces si hay acuerdos entre poblaciones vecinas para sostener las mismas políticas ambientales. Y punto número 181. Es indispensable la continuidad porque no se pueden modificar las políticas relacionadas con el cambio climático y la protección del ambiente cada vez que cambia un gobierno. Los resultados requieren mucho tiempo y suponen costos inmediatos con efectos que no podrán ser mostrados dentro del actual periodo de gobierno. Por eso, sin la presión de la población y de las instituciones, siempre habrá resistencia a intervenir, más aún cuando haya urgencias que resolver. Que un político asuma estas responsabilidades con los costos que implican no responde a la lógica eficientista e inmediatista de la economía y de la política actual. Pero si se atreve a hacerlo, volverá a reconocer la dignidad que Dios le ha dado como humano y dejará tras su paso por esta historia un testimonio de generosa responsabilidad. Hay que conceder un lugar preponderante a una sana política capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas que permitan superar presiones e inercias viciosas. Sin embargo, hay que agregar que los mejores mecanismos terminan sucumbiendo cuando faltan los grandes fines, los valores, una comprensión humanista y rica de sentido que otorguen a cada sociedad una orientación noble y generosa. Comprensión humanista. Mirad qué tipo de lenguaje. ¿Quién utiliza el lenguaje humanista? Ya sabemos de dónde procede esto, ¿no? Procede precisamente de sociedades secretas, de masonería. Pero que también a su vez ya sabemos de dónde procede o está ligado al mismísimo Vaticano. Pues bien, ya nos damos cuenta por todos lados que nos están hablando de que hace falta que todos vayamos juntos, que el pueblo presione a los gobernantes y que los gobernantes cojan todos el mismo tipo de testimonio y hagan todos exactamente lo mismo. Porque no pueden ser políticas escuetas de una duración de una pequeña legislación de unos 4 años y luego entra otro gobierno y lo cambia. No, no. Todo esto tiene que estar regulado por encima de todo. Punto 188. Hay discusiones sobre cuestiones relacionadas con el ambiente donde es difícil alcanzar consensos. Una vez más, expreso que la Iglesia no pretende definir las cuestiones científicas ni sustituir a la política, pero invito a un debate honesto y transparente para que las necesidades particulares o las ideologías no afecten al bien común. Bueno, estas palabras tienen miga. Cuestiones científicas ni sustituir a la política. La Iglesia dice que no pretende nada de esto. ¿No lo pretende? Punto número 4. Política y economía en diálogo para la plenitud humana. 189. La política no debe someterse a la economía. Y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo,
se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. Mirad una vez más cómo ahora vuelve a hablarnos sobre la vida humana. La salvación de los bancos a toda costa, haciendo pagar el precio a la población, sin la firme decisión de revisar y reformar el entero sistema, reafirma un dominio absoluto de las finanzas que no tiene futuro y que solo podrá generar nuevas crisis después de una larga, costosa y aparente curación. Mirad lo que nos está diciendo, que viene otra crisis. La crisis financiera de 2007-2008 era la ocasión para el desarrollo de una nueva economía más atenta a los principios éticos y para una nueva regulación de la actividad financiera especulativa y de la riqueza ficticia. Pero no hubo una reacción que llevara a repensar los criterios obsoletos que siguen rigiendo al mundo. Por tanto, ¿qué nos está diciendo? No han habido cambios, va a haber otra crisis. Cuando parece que la cosa se arregla, va a haber otra crisis. La producción no es siempre racional y suele estar atada a variables económicas que fijan a los productos un valor que no coincide con su valor real. Eso lleva muchas veces a una sobreproducción de algunas mercancías, con un impacto ambiental innecesario, que al mismo tiempo perjudica a muchas economías regionales. La burbuja financiera también suele ser una burbuja productiva. En definitiva, lo que no se afronta con energía es el problema de la economía real, la que hace posible que se diversifique y mejore la producción, que las empresas funcionen adecuadamente, que las pequeñas y medianas empresas se desarrollen y creen empleo. ¿Os dais cuenta cómo nos está pidiendo que tiene que haber algo que regule también todo el sistema de finanzas a nivel mundial absoluto? Punto número 198. La política y la economía tienden a culparse mutuamente por lo que se refiere a la pobreza y a la degradación del ambiente. Pero lo que se espera es que reconozcan sus propios errores y encuentren formas de interacción orientadas al bien común. Mientras unos se desesperan solo por el rédito económico y otros se obsesionan solo por conservar o acrecentar el poder, lo que tenemos son guerras o acuerdos espurios donde lo que menos interesa a las dos partes es preservar el ambiente y cuidar a los más débiles. Aquí también vale que la unidad es superior al conflicto. Unidad es superior al conflicto. Fijémonos una vez más cómo nos habla de esa unidad. Y una unidad la hemos estado viendo a lo largo de tantas conferencias de ecumenismo, de cuestiones sociales, de cuestión de finanzas, de cuestión de fraternidad, de cuestión de reposo. Mirad lo que os planteo. Cuestión de reposo, de día de reposo. Ya lo iremos viendo. Apartado 5. Las religiones en el diálogo con las ciencias. Punto 199. No se puede sostener que las ciencias empíricas explican completamente la vida, el entramado de todas las criaturas y el conjunto de la realidad. Eso sería sobrepasar indebidamente sus confines metodológicos limitados. Si se reflexiona con ese marco cerrado, desaparecen la sensibilidad estética, la poesía y aún la capacidad de la razón para percibir el sentido y la finalidad de las cosas. Quiero recordar que los textos religiosos clásicos pueden ofrecer un significado para todas las épocas. Tienen una fuerza motivadora que abre siempre nuevos horizontes. ¿Es razonable y culto relegarlos a la oscuridad solo por haber surgido en el contexto de una creencia religiosa? En realidad es ingenuo pensar que los principios éticos puedan presentarse de un modo puramente abstracto, desligados de todo. Y va continuando. Y sabéis, lo que nos está planteando es que hace falta una vez más recuperar algo religioso. Pero nos habla de textos religiosos antiguos. Ahí caben muchos textos antiguos y muchas religiones. Una vez más, tiene que ver con esas palabras que a veces han utilizado los papas últimos, y sobre todo este papa, dando alabanzas a otros textos considerados sagrados por otras religiones. Todos siguiendo un bien común. Ecumenismo, en definitiva. Mirad en este apartado, en esta referencia, lo número 141, nos habla de la carta encíclica Lumen Fidei del 29 de junio de 2013. Nos dice: la luz de la fe, unida a la verdad del amor, no es ajena al mundo material, porque el amor se vive siempre en cuerpo y alma.
La luz de la fe es una luz encarnada, que procede de la vida luminosa de Jesús. Ilumina incluso la materia, confía en su ordenamiento, sabe que en ella se abre un camino de armonía y de comprensión cada vez más amplio. La mirada de la ciencia se beneficia así de la fe. Esta invita al científico a estar abierto a la realidad en toda su riqueza inagotable. La fe despierta el sentido crítico, en cuanto que no permite que la investigación se conforme con sus fórmulas y la ayuda a darse cuenta de que la naturaleza no se reduce a ellas. Invitando a maravillarse ante el misterio de la creación, la fe ensancha los horizontes de la razón para iluminar mejor el mundo que se presenta a los estudios de la ciencia. ¿Os dais cuenta por qué llevaban tiempo el papado intentando asociar otra vez más la religión y la ciencia, esos diálogos? Pues todo tiene su sentido. La ciencia y las creencias pueden ir unidas. ¿Y eso es malo? No, evidentemente no. Pero todo esto también va a formar parte de ese ecumenismo para andar todos juntos con un mismo objetivo. Si volvemos atrás, nos decía ese texto, en realidad es ingenuo pensar que los principios éticos puedan presentarse de un modo puramente abstracto, desligados de todo contexto. El hecho de que aparezcan con un lenguaje religioso no les quita valor alguno en el debate público. Los principios éticos que la razón es capaz de percibir pueden reaparecer siempre bajo distintos ropajes y expresados con lenguajes diversos, incluso religiosos. Por eso ya vemos que toda esta encíclica no solo es cuestión de hablar de medio ambiente, sino que lleva, de hecho, plenamente la cuestión religiosa en ella. Por eso es una encíclica. Apartado número 200. Por otra parte, cualquier solución técnica que pretendan aportar las ciencias será impotente para resolver los graves problemas del mundo si la humanidad pierde su rumbo, si se olvidan las grandes motivaciones que hacen posible la convivencia, el sacrificio, la bondad. En todo caso, habrá que interpelar a los creyentes a ser coherentes con su propia fe y a no contradecirla con sus acciones. Habrá que reclamarles que vuelvan a abrirse a la gracia de Dios y a beber en lo más hondo de sus propias convicciones sobre el amor, la justicia y la paz. Si una mala comprensión de nuestros propios principios a veces nos ha llevado a justificar el maltrato a la naturaleza o el dominio despótico del ser humano sobre lo creado, las guerras, la injusticia y la violencia, los creyentes podemos reconocer que de esa manera hemos sido infieles al tesoro de sabiduría que debíamos custodiar. Muchas veces los límites culturales de diversas épocas han condicionado esa conciencia del propio acervo ético y espiritual, pero es precisamente el regreso a sus fuentes lo que permite a las religiones responder mejor a las necesidades actuales. Ya estamos viendo una vez más cómo el tema de la religión debe ser algo que marque pautas. En el punto número 201 nos dice: la mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y esto debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad. Es imperioso también un diálogo entre las ciencias mismas, porque cada una suele encerrarse en los límites de su propio lenguaje, y la especialización tiende a convertirse en aislamiento y en absolutización del propio saber. Esto impide afrontar adecuadamente los problemas del medio ambiente. También se vuelve necesario un diálogo abierto y amable entre los diferentes movimientos ecologistas, donde no faltan las luchas ideológicas. La gravedad de la crisis ecológica nos exige a todos pensar en el bien común y avanzar en un camino de diálogo que requiere paciencia, ascesis y generosidad, recordando siempre que la realidad es superior a la idea. Una vez más, ecumenismo. Ecumenismo entre religiones. Ecumenismo también, incluso en lo que ya podríamos hablar de movimientos ecologistas. Un ecumenismo total, a todos los niveles. ¿Alguien se podrá posicionar contrario a alguno de estos aspectos? Porque si nos estamos dando cuenta, el planteamiento es que si todo esto se va aplicando y se aplicará, ¿seguro? Cualquiera que diga algo contrario a cualquiera de estas partes mostradas aquí va a ser un problema para el mundo en general. Va a ser un peligro para la humanidad. Antes os había hablado
la Madre Tierra. Mirad ahora en este punto 207. La Carta de la Tierra nos invitaba a todos a dejar atrás una etapa de autodestrucción y a comenzar de nuevo. Pero todavía no hemos desarrollado una conciencia universal que lo haga posible. Sé que muchas personas, cuando se habla de la Carta de la Tierra, no tienen ni idea de qué es. La Carta de la Tierra fue un documento que se estaba trabajando en él para conseguir que todos los gobiernos mundiales se asociaran y finalmente hicieran el cumplimiento de ese objetivo que el Papa nos está marcando ahora en esta encíclica. Ya tiene sus años, pero vamos a ver a través de esto cosas que nos van a sorprender de un modo impresionante. Pero mirad qué nos va diciendo al respecto. Por eso me atrevo a proponer nuevamente aquel precioso desafío. Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo. Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida. Por tanto, se busca otra vez que esa Carta de la Tierra vuelva a ser algo primordial en este mundo. Ya veremos quién estaba detrás de todo eso y qué llegaba a implicar. Punto 208. Siempre es posible volver a desarrollar la capacidad de salir de sí hacia el otro. Sin ella no se reconoce a las demás criaturas en su propio valor. No interesa cuidar algo para los demás. No hay capacidad de ponerse límites para evitar el sufrimiento o el deterioro de lo que nos rodea. La actitud básica de autotrascenderse, rompiendo la conciencia aislada y la autorreferencialidad, es la raíz que hace posible todo cuidado de los demás y del medio ambiente, y que hace brotar la reacción moral de considerar el impacto que provoca cada acción y cada decisión personal fuera de uno mismo. Cuando somos capaces de superar el individualismo, realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo y se vuelve posible un cambio importante en la sociedad. Mirad cómo nos habla de una reacción moral, donde el individuo o el individualismo, en este caso, no tenga nada que ver. Y si alguno tiene una conciencia distinta respecto a estos puntos, ¿os dais cuenta de lo que eso implicará? Punto 220. Esta conversión supone diversas actitudes que se conjugan para movilizar un cuidado generoso y lleno de ternura. En primer lugar, implica gratitud y gratuidad, es decir, un reconocimiento del mundo como un don recibido del amor del Padre, que provoca como consecuencia actitudes gratuitas de renuncia y gestos generosos, aunque nadie los vea o los reconozca. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6, 3 y 4. También implica la amorosa conciencia de no estar desconectados de las demás criaturas, de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión universal. Atención a lo que dice aquí, los demás seres del universo, una preciosa comunión universal. Está hablando de ángeles, está hablando de seres que habitan otros mundos. Y todo esto se va a conseguir aquí en la tierra porque nosotros hagamos todo esto. Todo el mundo se va a convertir en bueno, todo el mundo hará lo que el Papa dice y todo será perfección. Esto está profetizado en la Biblia que va a acontecer cuando Jesús venga por segunda vez, termine con el mal y después de 1000 años haya una recreación, pero no antes. Evidentemente nos está preparando un panorama de un milenio aquí en la tierra, de una paz universal, de una comunión universal, pero además no solo con seres humanos, sino con gente que va más allá de nuestro espacio. ¿Estarán haciendo referencia también solapada a los extraterrestres? Cuando vimos las declaraciones de los jesuitas, hablando que esperan que no ya muy tarde seres de otros mundos se vengan a poner en contacto con nosotros. Para el creyente el mundo no se contempla desde fuera sino desde dentro, reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres. Además, haciendo crecer las capacidades peculiares que Dios le ha dado, la conversión ecológica lleva al creyente a desarrollar su creatividad y su entusiasmo,
para resolver los dramas del mundo, ofreciéndose a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable, Romanos 12:1. No entiende su superioridad como motivo de gloria personal o de dominio irresponsable, sino como una capacidad diferente que a su vez le impone una grave responsabilidad que brota de su fe. Por tanto, si hay esa fe, hay que hacer lo que el Papa está diciendo de pe a pa. 236. En la Eucaristía, lo creado encuentra su mayor elevación. La gracia que tiende a manifestarse de modo sensible logra una expresión asombrosa cuando Dios mismo, hecho hombre, llega a hacerse comer por su criatura. Llega a hacerse comer por su criatura. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo sobre la Eucaristía? Lo que siempre está, de hecho, diciendo el papado durante tantos siglos. Que en la Eucaristía Jesús verdaderamente está en esa hostia y en ese vino está su sangre, su cuerpo y su sangre, y se hace comer literalmente. Hace ser caníbal a todos los que toman la Eucaristía sí o sí. ¿Nos damos cuenta de qué barbaridad tan grande es esta? Lo que es una simbología del cuerpo y la sangre de Cristo, para ellos pasa a ser una realidad auténtica. El Señor, en el colmo del misterio de la encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia. No desde arriba, sino desde dentro, para que en nuestro propio mundo pudiéramos encontrarlo a Él. En la Eucaristía ya está realizada la plenitud y es el centro vital del universo, el foco desbordante de amor y de vida inagotable. ¿Por qué no preguntan o por qué no dicen de dónde surgió la hostia? ¿De qué movimiento religioso que para nada era cristiano y que después el catolicismo lo incorporó? Sistemas de adoración solar, precisamente, babilónicos. Pero eso no nos lo cuentan, ¿verdad? Unido al Hijo encarnado, presente en la Eucaristía, todo el cosmos da gracias a Dios. En efecto, la Eucaristía es de por sí un acto de amor cósmico. Sí, cósmico, porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra, en cierto sentido, sobre el altar del mundo. La Eucaristía une el cielo y la tierra, abraza y penetra todo lo creado. El mundo que salió de las manos de Dios vuelve a Él en feliz y plena adoración. En el pan eucarístico la creación está orientada hacia la divinización, hacia las santas bodas, hacia la unificación con el Creador mismo. Por eso la Eucaristía es también fuente de luz y de motivación para nuestras preocupaciones por el ambiente y nos orienta a ser custodios de todo lo creado. Mirad cómo lo está enlazando absolutamente todo ¿con qué? Con la misa y haciendo la Eucaristía. Y atención ahora con qué lo enlaza. Punto 237. Creo que aquí ya tenemos prácticamente la clave de todo. De toda esta encíclica. El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. El domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. De este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. Descanso y fiesta. El ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo infecundo e innecesario, olvidando que así se quita a la obra que se realiza lo más importante, su sentido. Estamos llamados a incluir en nuestro obrar una dimensión receptiva y gratuita, que es algo diferente de un mero no hacer. Se trata de otra manera de obrar que forma parte de nuestra esencia. De ese modo,
La acción humana es preservada no únicamente del activismo vacío, sino también del desenfreno voraz y de la conciencia aislada que lleva a perseguir solo el beneficio personal. La ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el séptimo día para que reposen tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el emigrante. Cita Éxodo 23:12. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. ¿Os dais cuenta de qué transición tan sutil hace entre el texto bíblico el mandato de Dios para todo el mundo, dando el sábado como día de reposo para toda la humanidad, y transfiere esa santidad de reposo al domingo, porque Jesús resucitó ese día? Cuando en la Biblia no hay ni un solo texto que nos diga que hemos de suspender el guardar el sábado y pasar ese día de adoración al domingo, y además en Eucaristía. Ese es el fondo, el trasfondo de esta encíclica. Todo el tema del medio ambiente, todo en absoluto, con cuestiones económicas, sociales, ecológicas, todo lo que queráis, lleva un nexo de comunión, un punto que es el que se está buscando y por el cual toda esta trama ha sido tan bien confeccionada y trabajada durante décadas. Y ese punto es el que pronto se va a establecer para todo el mundo. Se busca el domingo como día de reposo. Recordad que esta encíclica decía que no iba dirigida solo a los católicos, sino a gente de todo el mundo, ateos y creyentes en cualquier cosa. Nos estaba diciendo que el domingo va a ser el día absoluto de descanso para todo el mundo, te guste o no te guste. Y si guardas otro día, vas a ir mal, porque ese otro día no será el día de la consonancia con ese medio ambiente de cuidar de la naturaleza. Nos estamos preparando los que decimos que el sábado es el día del Señor y que aún hay que guardarlo para esos primeros problemas que nos vendrán en breve cuando todo esto se vaya aplicando. Porque si tenéis alguna duda que esto se va a aplicar en breve, tenéis un grave problema. Y más lo vais a tener de aquí poco tiempo cuando eso se aplique. Luego nos habla en el punto 7 la Trinidad y la relación entre las criaturas. Punto número 238. El Padre es la fuente última de todo, fundamento amoroso y comunicativo de cuanto existe. El Hijo que lo refleja y a través del cual todo ha sido creado, se unió a esta tierra cuando se formó en el seno de María. El Espíritu, lazo infinito de amor, está íntimamente presente en el corazón del universo, animando y suscitando nuevos caminos. El mundo fue creado por las tres personas como un único principio divino, pero cada una de ellas realiza esta obra común según su propiedad personal. Por eso, cuando contemplamos con admiración el universo en su grandeza y belleza, debemos alabar a toda la Trinidad. Mirad cómo aquí nos está asociando la Trinidad también con la Virgen María. ¿Por qué? Evidentemente dicen que es el nexo de comunión entre el ser humano y Dios. Hemos de pasar por María. El punto 241 nos termina de aclarar esto bajo el apartado 8, reina de todo lo creado. María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido. Así como lloró con el corazón traspasado la muerte de Jesús, ahora se compadece del sufrimiento de los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo arrasadas por el poder humano. Ella vive con Jesús completamente transfigurada, y todas las criaturas cantan su belleza. Es la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Apocalipsis 12:1. ¿Os dais cuenta qué forma de aplicar este texto tan mal como saben? ¿O como pueden? Hacen referencia a que esa mujer que aparece en Apocalipsis 12 es la Virgen María.
cuando esto no es así absolutamente en lo más mínimo. Y si tenéis dudas, repasad nuestras temáticas y os vais a dar cuenta de ello. Elevada al cielo es madre y reina de todo lo creado. Madre y reina de todo lo creado. En su cuerpo glorificado, junto con Cristo resucitado, parte de la creación alcanzó toda la plenitud de su hermosura. Ella no solo guarda en su corazón toda la vida de Jesús que conservaba cuidadosamente, Lucas 2, 19 y 51, sino que también comprende ahora el sentido de todas las cosas. Por eso podemos pedirle que nos ayude a mirar este mundo con ojos más sabios. Y en el punto 243, después de hablarnos que María ya está en el cielo y tantas cosas más, nos dice: al final nos encontraremos cara a cara frente a la infinita belleza de Dios. 1 Corintios 13, 12. Y podremos leer con feliz admiración el misterio del universo, que participará con nosotros de la plenitud sin fin. Sí, estamos viajando hacia el sábado de la eternidad, hacia la nueva Jerusalén, hacia la casa común del cielo. ¿Os dais cuenta que vuelve a hablar del sábado como de la eternidad? Pero en cambio nos dice que hemos de guardar el domingo. Y nos habla de la nueva Jerusalén, hacia la casa común del cielo. Jesús nos dice: yo hago nuevas todas las cosas, Apocalipsis 21:5. La vida eterna será un asombro compartido, donde cada criatura luminosamente transformada ocupará su lugar y tendrá algo para aportar a los pobres definitivamente liberados. Mirad ahora lo que viene, oración cristiana con la creación. Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura, alabado seas. Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación, tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor uno y trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo, como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado de la indiferencia. Amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres de la tierra están clamando: Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 24 de mayo, solemnidad de Pentecostés del año 2015, tercero de mi pontificado, Franciscus. Este punto final nos ha dejado claro algo. Nos dirigen a la Trinidad, pero también a la Virgen María, Madre y Reina de todo, prácticamente equiparándola con la divinidad. Pero sabéis, pronto presentaremos otro tema si Dios quiere. Estuvimos tratando el tema del Espíritu Santo, muchos temas al respecto, en varias etapas, pero no quedó concluido, porque llegará el punto donde vamos a determinar qué diferencia hay entre la Trinidad, como enseña el catolicismo, y la Trinidad auténtica, la divinidad de tres personas, tal como está en la Biblia. Hay una gran diferencia, que no lo parece a simple vista, pero que cuando estudiamos la historia, todo sale. Hasta aquí este repaso a la encíclica del Papa. Pero antes me gustaría que vieseis un escrito que ha hecho una persona que conozco en laexcepción.com y que sinceramente creo que
define muy bien partes de esta encíclica que ya hemos comentado y otras que también van aquí, que nosotros no hemos terminado de profundizar porque aquí aparece y he aprovechado ese escrito para poderoslo mostrar. Dice que las criaturas avanzan junto con nosotros y a través de nosotros hacia el término común que es Dios, en una plenitud trascendente donde Cristo resucitado abraza e ilumina todo. Cita el punto 83. ¿Pero hacia dónde? Parecería que hacia la vida eterna, que la enseñanza católica sitúa en un más allá difuso. Nos unimos para hacernos cargo de esta casa que se nos confió, sabiendo que todo lo bueno que hay en ella será asumido en la fiesta celestial. Pero más bien la encíclica apunta a un futuro paraíso en la tierra, conseguido por el esfuerzo de la humanidad. Se debe dar un salto hacia el misterio, promover un nuevo paradigma y un nuevo comienzo mediante el despertar de una nueva reverencia ante la vida. Estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que Él soñó al crearlo. ¿Por qué oculta? Quizá porque de este modo Francisco conecta con ciertas filosofías cada vez más populares que anuncian un despertar de la humanidad hacia una nueva fase evolutiva, más plena y más armónica con la naturaleza. Reivindicando la tradicional mística católica, el Papa se acerca a la nueva era, New Age, con ecos panteístas. El ideal no es solo pasar de lo exterior a lo interior para descubrir la acción de Dios en el alma, sino también llegar a encontrarlo en todas las cosas. O sea, ese sería el papel del Espíritu Santo, ¿no? Que asignan muchos, que está en todas las cosas como una fuerza. Algo muy distinto, ¿eh? Dios está en todas las cosas. No es porque las cosas limitadas del mundo sean realmente divinas, sino porque el místico experimenta la íntima conexión que hay entre Dios y todos los seres, y así siente ser todas las cosas Dios. ¿Os dais cuenta? Siente ser todas las cosas Dios. Es una conexión perfecta con el mundo espiritual de las tinieblas, no de Dios. Este ocultamiento de la perspectiva bíblica ha favorecido que la encíclica haya sido tan bien recibida por ambientalistas de todo tipo, incluidas las corrientes más cercanas a la nueva era. Y aunque el texto sostiene en varios puntos la idea bíblica de un Dios creador y remite al Génesis, explicando que la humanidad y todo lo creado fue destruida por haber pretendido ocupar el lugar de Dios, afirma que Dios quiso crear un mundo en camino hacia su perfección última. Esto implica la presencia de la imperfección y del mal físico, lo cual es totalmente contrario a lo que la Biblia dice, que Dios creó el mundo perfecto, pero que el ser humano cayó y arrastró consigo a la creación. Pero según Bergoglio, Dios de algún modo quiso limitarse a sí mismo al crear un mundo necesitado de desarrollo, donde muchas cosas que nosotros consideramos males, peligros o fuentes de sufrimiento, en realidad son parte de los dolores de parto que nos estimulan a colaborar con el Creador. Es decir, Dios, aun siendo capaz en su omnipotencia de crear un mundo perfecto, prefirió crear un mundo imperfecto en el que existiera el sufrimiento, en el que unos seres vivos debían matar a otros durante millones de años para poder llegar a estadios evolutivos superiores. Según este planteamiento, Dios no creó un paraíso, sino un infierno. Los intentos de compaginar creacionismo y evolucionismo propios de la Iglesia Católica Romana y de muchas otras iglesias se topan con el grave obstáculo de distorsionar hasta ese punto la imagen de un Dios de amor. Los elogios y alabanzas que está recibiendo Bergoglio alcanzan límites insólitos. Leonardo Boff, el veterano teólogo de la liberación, que desde hace tiempo defiende posiciones New Age cercanas al panteísmo, destaca los paralelismos entre Laudato Si y la Carta de la Tierra y concluye: estos dos documentos son faros que nos guían en estos tiempos sombríos, capaces de devolvernos la necesaria esperanza de que todavía podemos salvar la casa común y a nosotros mismos. La activista Naomi Klein destaca la valentía del Papa. Juan Arias va más allá. En un mundo huérfano de líderes mundiales capaces de imponerse por su fuerza moral y de enfrentarse ante los tiranos como hizo Jesús con Herodes, la arriesgada decisión del Papa Francisco de dedicar su primera encíclica no al cielo sino a la tierra, condenando a los responsables del nuevo holocausto ecológico, lo consagra como un gran líder mundial, no solo espiritual, sino también social y hasta político. Y esto aparece en El País, 18 del 6 del 15. El rabino pacifista estadounidense Michael Lerner titula un artículo suyo: «El Papa podría salvar el planeta».
si te unes a un esfuerzo interreligioso en apoyo de su hoja de ruta. Huffington Post, 17 del 6 del 15. Reconoce que si el Papa puede expresarse así, es porque tiene total libertad de movimientos al ser la cabeza de una organización no democrática y jerárquica, algo que deplora, pero que encuentra conveniente en casos como estos. Cosa sorprendente, ¿eh? Y si algunos católicos conservadores le atacan, ello ofrece más motivos para que los demás abracemos a este Papa. Y nosotros vamos a dejarlo aquí, porque después de analizar, bueno, a grandes rasgos, podríamos estar analizando mucho más, pero creo que no vale la pena. Creo que lo mostrado aquí es suficiente para habernos hecho una idea absoluta de toda esta cuestión, de lo que conlleva la encíclica en sí. Después nosotros continuaremos, ya no analizando la encíclica en sí, sino después haremos esto. Tratar sobre el después de publicarse la encíclica. Porque quizás es la parte más curiosa de todas. Ver la respuesta que ha habido a nivel mundial con esta encíclica. Pero vamos a ver aún muchas más cosas. Vamos a ver cuestiones que han ido aconteciendo desde entonces, desde que se publicó hasta ahora, que no van a dejarnos indiferentes. Y vamos a ver una extraña conexión entre una agenda establecida hace muchos años por alguien y lo que ahora está aconteciendo. Y creedme que no va a tener desperdicio, porque realmente vamos a mostrar cosas que hará que muchas personas vayan y busquen datos precisos al respecto. Porque, ¿sabéis? Podemos hablar de muchas cosas, podemos incluso hasta llegar a especular, pero llega un punto en el que vamos a mostrar evidencias. No solo se trata de hablar por hablar, se trata de mostrar evidencias. Y ante esas evidencias las personas deberán posicionarse en pro o en contra de lo que el Papa dice y de lo que nos está deparando este mundo en breve. Y digo en breve, porque ya sabéis que esta conferencia que estamos haciendo ahora, la estamos haciendo justo días antes de que el Papa esté en Estados Unidos, donde va a tratar precisamente de cosas asociadas plenamente a esta encíclica ante gobernantes de todo el mundo, entre otras cosas que va a hacer. Cosas que realmente van a ser impresionantes y que van a cambiar paradigmas. Y hacemos esta encíclica ahora para que cuando todo vaya ocurriendo, algunos que ahora van a desestimar todo esto, lleguen a pensar y decir, ya lo decían esa gente que parecían locos, anticatólicos y anti no sé qué. Ya va siendo hora de que digamos el mensaje, guste o no guste, porque aún los detractores lleguen a ver que realmente lo que decimos es verdad y ellos también puedan posicionarse y hacer un cambio en sus vidas y seguir a Dios de verdad y su palabra, no la palabra que nos quieren transmitir haciéndola pasar por divina. Pronto vamos a tener la continuación, si Dios quiere, mañana mismo. Y vamos a mostrar unos vídeos que tienen que ver precisamente con todo lo que hemos presentado hoy, que nos van a dar una serie de detalles realmente tremendos. Sencillamente ahora os dejo con una reflexión. ¿Es conveniente que esta encíclica del Papa se aplique? Si pensáis que sí, supongo que es porque creéis en todo lo que el Papa plantea aquí como algo positivo. Si creéis que no, es que tenéis otros conceptos. A partir de ahora os vais a ver enfrentados en tomar decisiones. Decisiones reales y a ser posible que no demoren. Porque este mundo está a punto de entrar en un camino irreversible que las profecías de Dios nos hablaron hace muchísimos años y que ahora vamos a vivir su cumplimiento. Que Dios os bendiga y os ayude a tener discernimiento y que el Espíritu Santo sea el que nos lo dé para no caer en esos errores. Hasta pronto.